Cordial saludo. El día de hoy les estaré explicando en qué consiste el documento actividad en clase número 2 de la asignatura Bases de Datos, el cual está conformado por mi persona y a nombre de la asignatura se encuentra el profesor Jorge Enrique Portela Cleves de la carrera Ingeniería de Sistemas y la Universidad Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. En la introducción podemos observar que nos describe para qué sirven las bases de datos, de qué manera va a estar estructurada las bases de datos, y lo que se podrá entender es que nos podrán permitir comprender muchas incógnitas que tenemos a la hora de cómo se almacenan los datos, de qué forma se guardan. En la introducción podemos ver que las bases de datos son una herramienta de alto potencial para gestión de datos y obviamente para tener un orden específico en los distintos datos que se necesitan a la hora de requerirlos y obviamente consultarlos fácilmente. Pero todo esto tiene un proceso, el cual va a estar expuesto por medio de unos capítulos que se van a mostrar a continuación. Dentro del objetivo general se plasma como tal lo que quiero lograr aprender, es decir, lograr entender las múltiples funciones que tienen las bases de datos y sus múltiples formas de creación con distintos tipos para así poder entender cómo es el manejo de script para un aprendizaje mejor. Por medio de los objetivos específicos, quiero lograr llegar a mi objetivo general, que como tal quise plasmarlos y son puntos detallados los cuales quiero lograr hacer. Con los objetivos específicos lo que quiero lograr es poder aprender cómo llegar al objetivo general. De esta forma poder entender punto por punto qué se quiere lograr en detalle para lograr este objetivo. En el capítulo 1 tenemos la historia de las bases de datos, que como sabemos desde el principio han estado marcadas por muchas dificultades, desde una consulta no eficaz hasta un mal almacenamiento en forma física de datos y etcétera. El cual por ejemplo podemos tomar los inicios que fueron con libros. Los libros se llevaban como tal un registro y a la hora de poder actualizarlos no nos permitía actualizarlos de manera correcta. Lo mismo pasó con las cintas magnéticas, las cuales tenían problemas para almacenarlos ya que eran muy susceptibles a daños, pero esto cambió con los discos duros, los cuales permitieron que la información se pudiera consultar aleatoriamente y pudiéramos ser más ágiles en nuestras consultas y en la necesidad de saber qué se puede consultar rápido y qué no. Por otro lado, las principales compañías que teníamos o que tenemos actualmente son IBM, Oracle y Microsoft. Como tal, en el capítulo 2 tenemos el modelo conceptual. Como este lo indica, es un modelo el cual permite estructurar de una manera muy ordenada los principales como tal datos o partes que van a estar en convergencia con la base de datos. Algunas podrían ser la tupla, el grado, la cardinalidad y pues la base de datos relacional. Dentro del capítulo 3 tenemos fundamentos de las bases de datos, los cuales se sabe que las bases de datos se crearon con la necesidad de almacenar información, ya que como humanos nuestra capacidad de retener información es limitada, sobre todo cuando se trata de dar información específica para una situación determinada que se requiera una empresa o un sistema necesitado. A continuación, se muestran algunos o la clasificación que se tienen dentro de este punto, que son sistemas gestores de bases de datos en red, sistemas gestores de bases de datos distribuido, sistema gestor de base de datos orientado a objetos y sistema gestor de bases de datos relacional, que son los que conforman esta clasificación. El modelo conceptual entidad-relación es el que nos permite darnos cuenta de
que va a estar en conexión o que va a estar en acción dentro de la base de datos. Es decir, nos permite entender más fácil cómo va a estar estructurada y qué manejo de procesos se van a llevar a cabo dentro de la misma. Como podemos ver, las partes que se muestran son la entidad, la relación, la cardinalidad, los roles, los atributos y los identificadores, que son los que nos permiten entender. En el capítulo 5 tenemos el diseño conceptual de una base de datos. Este tiene una estructura que permite la caracterización de una base de datos a la medida y necesidad de un cliente en específico, el cual por medio de una serie de pasos y puntos que establecen cómo va a estar estructurada la base de datos, permitiendo el correcto entendimiento de la misma a simple vista. Dentro del diseño conceptual tenemos los siguientes puntos que lo conforman: la metodología de diseño de la base de datos, el modelo de datos, modelo entidad de relación y diccionario de datos, el cual nos permitirán darle a entender al usuario nuevo, o en caso de que no tenga ningún conocimiento con respecto a la base de datos, cómo va a estar estructurada y qué entidad cumple cada función. Dentro del capítulo 6 tenemos la normalización de una base de datos. Para poder realizar la normalización de una base de datos, debemos establecer como tal los puntos que se van a intervenir para que ésta nos permita realizar este proceso. Como primero debemos identificar quiénes intervienen en este sistema, es decir, las entidades con sus respectivos atributos que lo hacen distinto uno del otro. Las bases de datos y verificando que se determine un atributo para que esto lo identifique como único en comparación de los demás. A la hora de optimizar las búsquedas, podemos separar los nombres de los apellidos para tener una información más ágil. Y obviamente para poder entablar la relación se deben tener como tal los IDs respectivos en cada tabla, así como también las llaves que corresponden a cada atributo, para de esta forma poderlos enlazar y que nos lleve a dar una clave foránea, la cual nos permite enlazar esta información y en caso de una consulta nos permita traerla de las distintas tablas. Por medio de las conclusiones pude darme cuenta y plasmé que pude entender cómo es el funcionamiento de una base de datos y por medio de la cual puedo estar en convergencia para poder aprender y entender cómo está estructurada y de esa forma cómo se manejan los datos. Dentro de las bibliografías encontramos a Charles J. Meir. Como tal, fue donde pude observar la normalización de bases de datos por medio del siguiente link que se muestra ahí y que se muestra en el documento. La siguiente consulta que realicé fue del diseño conceptual de la base de datos. Pues obviamente pude comprender cómo es que se maneja el modelo relacional y puede caracterizar cada uno de los datos en convergencia o en aplicación que se tuvieron a la hora de desarrollar el modelo entidad-relación. Bueno, les quería dar las gracias por el tiempo, que tengan un buen día.